Muy buenas tardes, queridos hermanos, auditorio. Estamos reunidos en esta tarde para iniciar nuestro curso de formación de agentes. Es un curso muy sencillo que estamos llevando, hemos iniciado este año aquí en la parroquia y se ha suspendido pues debido a esta contingencia, y queremos pues a través de este medio pues retomarlo, hacer como un recuento pues de lo que ya se ha hecho, y esperamos que sirva para ustedes en su formación cristiana. Y siempre tenemos que estar renovándonos constantemente a la luz de los documentos de la Iglesia, la Sagrada Escritura, los Santos Padres, y por las aportaciones que se han hecho en algunas diócesis, que han venido a enriquecer grandemente nuestra Iglesia, nuestra formación de agentes. No podemos quedarnos estancados solamente en un proceso. Dentro de nuestras parroquias hay muchas personas que se han conformado con haber sido formados allá en Trento, y pues no, ¿verdad? La Iglesia ya tiene que renovarse ahora, tenemos que actualizarnos, y desafortunadamente después del Concilio Vaticano II, pues muchos documentos se quedaron ahí, atorados. El documento de Aparecida pues vino a darle luz aquí en América Latina a la formación, y esto gracias a grandes sínodos que se han hecho de las necesidades de nuestra gente. Y una de las cosas que se ha notado mucho es que nos falta mucha formación en todas las áreas de la vida cristiana. Y teniendo una vida cristiana bien fundamentada, bien formada, esto nos da pie para nosotros vivir nuestra fe, para defenderla, para testimoniarla y para ser testigos de Jesús, nuestro Señor, testigos del resucitado. Y nosotros como cristianos de estos tiempos, pues también en estos tiempos tan difíciles, pues estamos llamados a ello. Pues ponemos a las manos de Dios este proyecto. Ojalá el tiempo nos alcance para lograrlo, o por lo menos pues que se nos dé una visión general de lo que debe ser un cristiano comprometido, enamorado con Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocamos a nuestro Señor Dios, pedimos la luz del Espíritu Santo. En este tiempo de la cincuentena pascual, pedir la luz del Espíritu Santo es importante, que siempre nos haga dinámicos, alegres, sencillos, que nos dejemos guiar por Él, que todo lo que aquí tratemos con la luz, con su luz, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y poco a poco vayamos transformando nuestra vida. Y por eso, Señor, te pedimos que así como derramaste tu Espíritu sobre los apóstoles, y esas palabras de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, y soplando sobre ellos del Espíritu Santo, que Él sople sobre nosotros tu Espíritu, sobre nuestras familias, los que estemos reunidos en el hogar, interesados por reconquistar, ¿verdad?, el mundo a través de nuestro testimonio, que Él se haga presente y nos llene de esta paz, para que como Jesús envió a los apóstoles, también nosotros deseemos ser enviados o reenviados al mundo como cristianos, a dar testimonio de Él, que vive entre nosotros. Madre Santísima de la Luz, guía nuestra diócesis, guía nuestros pasos. Tú eres la Madre de la Luz. Haz que tu Hijo ilumine también nuestra mente, nuestros corazones, nos haga dóciles y sencillos para cumplir con nuestra misión de bautizados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues iniciamos nuestra formación. El primer tema que nos sugiere este método es mi vocación.
perdón, mi vocación cristiana, llamados a la amistad con Jesús. Entonces todos sabemos que por el bautismo estamos llamados a ser cristianos y a dar testimonio de Cristo, pero para poder dar testimonio de Jesús, primero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que conocerlo, como dirán los apóstoles: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Entonces es preciso, hermanos, acercarnos a Jesús a través de este medio, que nos recuerde cuál es nuestra misión, qué es lo que nos pide Jesús, qué es lo que pide para nosotros. Entonces es un encuentro con Jesús y también es una invitación a responder al llamado de bautizados que ya se nos ha dado y que tenemos que revisarlo desde nuestros hogares y hacernos amigos de Él y reemprender el camino de nuestra vocación cristiana. A lo mejor nunca hemos vivido esta vocación, simplemente hemos vivido como cristianos y nunca hemos intentado pues vivirla. ¿Qué es la vocación cristiana? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿A qué me llama Dios como cristiano? Es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Y qué puedo hacer? Como le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Cuando llenos del Espíritu Santo se convirtieron aquellas 5,000 gentes, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que tenemos que preguntarnos, y a través de este medio queremos pues, darle un poco de respuesta a nuestras inquietudes, que sin duda pues se quedaron sepultadas en el tiempo. Nos acostumbramos a vivir mecánicamente, sin darle sentido a nuestra vida espiritual. Entonces, como primer objetivo, se nos pide que descubramos el llamado que Jesús nos ha hecho. Claro, allá los discípulos, ahora nosotros, y que es mi propio llamado a la vocación cristiana. Y también nos invita en este objetivo a que reconozcamos el fundamento de nuestra vocación. ¿En qué se funda mi vocación cristiana concretamente? Y es en el encuentro con Jesús, en la amistad con Él. Entonces las bases para ser amigos de Jesús y desarrollar nuestra vocación cristiana está en Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento, y sobre Él, si queremos decirnos verdaderamente cristianos, tenemos que cimentarnos sobre Él y crecer. Y aunque vengan las crecidas y vengan los problemas, las dificultades, la situación que estamos pasando, y aunque llegara la muerte, mi esperanza está en Cristo, en su promesa de que Él resucitó y que nosotros resucitaremos al final de los tiempos. No hay fecha, por eso como cristianos tenemos que vivir con esa pasión de estar constantemente dando testimonio de Él. Y el desarrollo del tema pues ya inicia con un texto bíblico, el cual se desarrolla a lo largo del tema. Es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, 35, del verso 35 al 39. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de los discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él le respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él y vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues es uno de los primeros textos, ¿verdad?, donde Juan, evangelista, nos presenta ese encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Él no los presenta en Galilea, sino a la orilla del río Jordán. Entonces aquí vemos una diferencia entre los demás apóstoles. Por ejemplo, el Mateo lo presenta
en Galilea, y aquí nos lo presenta en el río Jordán. Después del bautismo, vemos los textos bíblicos como Juan nos lo presenta ahí, en el río Jordán, la venida del Espíritu Santo, y también lo introduce al desierto para las tentaciones. Entonces vemos un poquito las diferencias que hay entre ellos, pero no son diferencias, ¿verdad? Sino es en el contexto desde donde ellos nos quieren narrar los acontecimientos del encuentro con Jesús, con los discípulos. Entonces Juan Bautista estaba con ellos y vio que Jesús pasaba, y Juan inmediatamente señala: Él es el Cordero. Entonces fíjense, padres, familia, queridos niños, adolescentes, jóvenes, los que estén ahí reunidos en sus hogares, veamos cómo nuestro Señor, San Juan, está cumpliendo su misión de dar a conocer al Mesías. No se queda con ellos, no es egoísta, no es ambicioso, no los elige para él, los elige para formarlos, prepararlos y ayudarlos en el camino de conversión para encontrarse con Jesús, y lo señala cuando pasa por ahí: Él es el Cordero de Dios. Inmediatamente dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y la pregunta, al ver Jesús que lo venían siguiendo, ¿qué buscan? Y la pregunta que tenemos que hacernos también nosotros, hermanos, hoy día: ¿qué buscamos? ¿O qué buscábamos cuando veníamos a misa? Encontrarnos con Jesús, con su palabra, con su banquete eucarístico, con su gracia sacramental, en la confesión, en el perdón, encontrarnos como familia, como comunidad. ¿Qué buscaban los discípulos al encontrarse en el cenáculo? En el fondo de sus seres había una promesa: espérenme, guárdenme, no se alejen de Jerusalén. Entonces podemos preguntar muchas cosas: ¿qué buscábamos? Y también si realmente encontrábamos lo que buscábamos en la iglesia, encontrábamos la paz, la alegría, la felicidad, ese gozo de salir al mundo, a la familia, al mercado, al trabajo, a las convivencias. ¿Qué buscan? Y ellos no dicen: te andamos buscando a ti. Es que Juan los llenó de ideas, y como que Juan se equivocó al decirnos quién eras tú. Pues no nos dice nada de eso. Ellos preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Porque cuando una persona queremos conocerla, ¿verdad? Sabemos hoy muchas cosas, ¿y cómo será? Y preguntamos, y hasta que vemos la realidad, no es nada, como dijeron, como la reina de Sabá, cuando se encontró con Salomón, no es nada comparable a lo que ve ahora de lo que me dijeron. Es algo más grande. Entonces, nosotros que buscamos en Jesús, su persona o dónde vive. Y eso es importantísimo, hermanos. Es algo que también en nuestras familias hemos perdido. ¿Dónde vivimos? Y por eso esta pandemia nos llama a ser familia, a redescubrirnos. ¿Dónde vives? ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Cómo es nuestra familia? ¿O cómo era antes de estos acontecimientos? Eran familias de unidad, de alegría, de servicio, de amor, de convivencia, de confianza, de diálogo, de ayuda, de servicio, de compartir como familia, como hermanos, el trabajo, el descanso, el estudio, los bienes económicos. Porque hay hermanos que cuando van creciendo van entrando al ámbito laboral, otros al estudio, otros en la casa, de acuerdo a la edad, y cada quien va aportando. Bueno, en mi familia, hablo pues desde mi familia, ya no solamente era mi papá, luego los hermanos mayores, trabajar para ayudar en la economía, y la familia se va acomodando a la economía, y luego que aunque pues vinieron situaciones muy duras, y es ahí donde se quebrantó un poquito la estabilidad familiar, y es donde entran ahí los hermanos mayores a apuntalar
Y nosotros como adolescentes, a apoyarlos, ¿verdad? Por ahí en Facebook aparecen algunas figuritas donde está el papá y está la mamá detrás del esposo y están los hermanitos, ¿verdad? Abrazándolo, sosteniendo al padre de familia. Y eso es precisamente una imagen que nos invita a ver la familia unida. Cuando el papá se enferma, cuando pierde el trabajo, y lo que tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños, lo que tenemos que aprender del hogar. Y eso es un hogar donde hay fuerza, solidaridad, donde se comparten los valores. Es mi dinero, es mi tiempo, yo sabré en qué lo gasto, en maquillajes, en bailes, en fiestas, en ropa, en borracheras, en drogas, no. Y mucho de eso lo hemos provocado muchos padres de familia. Es tu dinero, déjalo. Bueno, también hay casos donde se abusa, se hace lo contrario, y donde los papás explotan a los hijos. Y no, debe ser un apoyo, ¿verdad? De acuerdo a la edad, para que todo, ¿verdad?, se vaya acomodando, todos podamos encontrar la felicidad, todos podamos compartir los bienes y todos disfrutar como familia de lo que Dios nos da. Entonces, ¿dónde vives? ¿Cómo se vive en la familia? ¿Cómo queremos vivir? Una familia cristiana, ¿cómo tiene que vivir? ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Entonces, maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verán. El evangelista no nos dice dónde, ni qué vieron, ni qué les gustó, por qué se quedaron, qué les ofreció Jesús, qué ofrecen hoy nuestras familias cristianas a sus hijos para que se queden en casa. Hay calor, como les digo, hay confianza, hay diálogo, hay comunicación. Las dudas de la escuela, de la calle, lo que oímos, se comparte. Esto me dijeron en la escuela, eso se dijo en la iglesia, esto se dijo en el trabajo. ¿Se comparte esto en la vida familiar? ¿O cada quien nos cerramos porque luego escuchamos, oye, ¿qué tú te pasó esto? Ya estamos rompiendo la confianza, la intimidad de la familia se rompe. Los problemas muy personales del niño, del adolescente o joven, se pierde muy rápido la amistad entre los padres, la confianza, porque a veces no sabemos dialogar o escucharlos, o lo que es más, guardar. Por muy pequeños que sean sus detalles o sus problemas, nosotros como que los banalizamos o los hacemos menos, y ahí es donde viene, ¿verdad? Tenemos que ser muy serios con ellos para guardar como tumbas, ¿verdad? Ya desde ahí comienza uno de niño a aprender a guardar las cosas, a ser prudente. Lo que mis hijos me confiesan, yo lo guardo como un sacerdote. Nadie lo sabe. Y si no lo sé, pues voy a buscar una persona especialista para llevarte a platicar tu situación, tu problema. Pero yo no puedo decirle, o al menos que diga, hija, hijo, yo no puedo ayudarte. Puedo buscar quien nos ayude, quien nos oriente. Es lo que tendríamos que hacer desde la familia, para no lesionar los sentimientos del esposo, la esposa, los hermanos, los hijos. También como hermanos, cómo nos relacionamos. Todo lo que nos platican directamente vamos y lo platicamos a otro. Si me lo dicen a mí es porque me están confiando. Algo muy privado, muy personal. Entonces, si hay confianza en la familia, pues todos participan, todos ayudan. Entonces, es lo que nos da pues, la luz del Evangelio del pan. El número 1 pues, nos habla de la vocación cristiana. Estamos llamados a seguir a Jesús. Por vocación es el seguimiento, ¿verdad? El llamado a ser cristianos es seguir a Jesús. Entonces hoy en nuestra vida como cristianos es un verdadero reto, principalmente para ustedes como padres de familia y para nosotros como sacerdotes, cómo hacerle para que realmente descubramos a Jesús como amigo. Nuestra propia vocación. Entonces la vocación del niño, como desde bautizado, se tiene que comenzar a trabajar las pequeñas oraciones, las imágenes, los cantos, las alabanzas,
las pequeñas lecturas de santos, la Biblia. Poco a poco se tiene que ir dando el germen del niño. Y en la medida en que vamos creciendo, tiene que ir creciendo el niño en el conocimiento. Hemos dicho ya muchas veces, los padres de familia anteriormente no tenían conocimientos intelectuales. Muchos de nuestros padres no sabían ni leer ni escribir. Mi papá comenzó a leer y escribir ya grande. No comenzó de niño, fueron pobres. Mi mamá estudió un poquito más y ella sabía, no sé si ella le haya enseñado a mi papá a leer y escribir, no sé. Pero es como se van ayudando en la familia. Y así, ¿verdad? Se va uno colaborando. Así los niños, si tienen padres que no saben leer, claro, en la caridad, en la humildad. Yo me he encontrado con muchos compañeros que llegan a la casa, o seminaristas, o en otros ramos de la educación. Es que tú no sabes, yo estoy estudiado, yo soy licenciado, no soy doctor, ¿tú qué sabes? Yo estoy en el seminario, soy esto. Pues esto no se debe hacer, ¿verdad? Tenemos que ser muy humildes con los que nos han dado la vida, nos han enseñado a amar, a estudiar, a darnos la oportunidad de estudiar, de trabajar, de tener carrera. Pero a veces nos llenamos de soberbia, ¿verdad? Nos sentimos más. Es que la iglesia está mal, es que no saben. Se necesita la humildad. Esa tenemos que trabajarla mucho ahora en nuestros hogares. Y si no tenemos esa humildad, pues ¿cómo vamos a descubrir nuestra vocación de cristianos? Si ya nos robaron, ¿verdad? El derecho a formarnos desde la casa como cristianos. Entonces de ello depende mucho nuestra felicidad, porque si no conocemos la vocación del seguimiento de Jesús, ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Juan no puede conocer, los apóstoles no pueden conocer a Jesús, porque había muchos profetas o muchos líderes espirituales que hacían sus grupitos, y Juan se desprende de los de ellos y lo señala, Él es el Cordero de Dios, y lo siguen. Entonces los apóstoles vemos cómo encuentran la felicidad en el primer encuentro con Jesús, y es el comienzo de una realización personal en Jesús. Como cristianos no podemos realizarnos nosotros mismos, solos, por nosotros mismos, como dicen hoy en las universidades o las ideologías. Tú eres por ti mismo, y eso es un error, es una mentira. Tuvimos que tener unos padres que se amaran, que se casaran, que nos procrearan, nos alimentaran, nos vistieran, nos mandaran a la escuela y nos sigan formando. Nadie nace por sí mismo. Jesús necesitó de una familia, de un padre, de una madre, para nacer, para ser educado y para ser lanzado a evangelizar, a llevar la buena nueva. Entonces la vocación como cristiana consiste en responder a nuestro Padre mediante el seguimiento de Jesús. Entonces es Dios el que nos llama en el bautismo para seguir a Jesús. Esa es la vocación del cristiano, seguir a Jesús en la vida diaria. En el número 2 nos habla del encuentro personal con Jesús, que es el punto de partida de la vocación. Entonces para nosotros por el bautismo puede ser el inicio de la vida cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Ahí se completa la iniciación cristiana, no se concluye. De ahí inicia para mí el encuentro personal con Jesús. Ya hemos dicho mucho de la vida de muchos santos y santas. El encuentro con Jesús de la Eucaristía marca su vida espiritual, marca su anhelo, su deseo de vivir la pureza, la gracia, la santidad, vivir solamente para Jesús. Y esto pues viene desde una familia que ha formado a los niños, que les ha dado la libertad para encontrarse con Jesús y el exigirles estudiarse, formarse, el ser respetuosos, el no perder el temor a Dios, el amor a Dios, a Jesucristo. Entonces es lo que marca el punto de partida. Entonces los primeros discípulos sabemos fueron Andrés y Pedro, Felipe y Natanael. Y ellos fueron llevados cuando
estos dos discípulos se encuentran con Jesús, ¿dónde vives? Y en ese encuentro salen inmediatamente a avisarle a los hermanos. Felipe que le dice a Pedro, y así, ¿verdad? Van a llevar la buena nueva. Perdón, Andrés que le dice a Pedro y Felipe que le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y van, ¿verdad?, a saciar su curiosidad. Entonces ya hay un antecedente. ¿Quién les dijo que ya estaba el Mesías o que venía? Pues sin duda Juan los fue preparando, o ya las mismas Sagradas Escrituras los fueron guiando, porque a pesar de que eran gentes rústicas, como se dice, sin preparación, iban a la sinagoga. Sin duda se hablaba de profetas, los profetas Moisés, los Salmos, o los otros escritos, donde ellos captaban lo que decían los sumos sacerdotes, de una manera más cercana con Juan el Bautista, que fue el maestro preparatorio, ¿verdad? De los novicios, podemos decir, como se dice ahora en términos religiosos, fue preparándolos. Así cada sacerdote que está en el seminario tiene que ir formando los corazones de los muchachos, las voluntades, el seguimiento a Jesús, no a lo material, no a las riquezas, no al lujo, a la comodidad, no, al servicio. Y al servicio de Jesús en los hermanos. Entonces es el primer encuentro con Jesús, es el que marca la vida como cristianos. Por ello, la fin de semana, me mandaron una foto, ¿verdad?, con una cruz que yo conservo de, pues ya casi 50 años, y me preguntaron la historia de esa cruz. Ya de alguna manera pues les detallé algunas cosas, lo que ha significado para mí esa cruz. Yo les digo, pues es que es una de las cosas, uno de los muchísimos puntos que tendría yo que ver, porque a lo largo de mi vida he seguido buscando esa respuesta de Jesús, el llamado, ¿verdad? Más bien el llamado, ¿cómo me llamó Jesús? Me viene a la mente que cuando era niño, me acuerdo de una única vez, no sé si las hice más veces, de jugar al sacerdote. Me acuerdo que puse por ahí una mesita, unas cosillas ahí religiosas, ya me puse a hacer oraciones y ahí cosillas, y me dio pena, porque un vecino del otro lado se asomó y empezó a echar carrilla, comenzó a reírse, y les digo, pues son cosas, no porque me haya marcado para desistir, pero sí es una única vez que me acuerdo de esa vez, de que me sentaba, estaba con uno de los hermanos más chiquillos ahí, los tenía sentados, y según yo los estaba explicando, pues lo que uno capta en la iglesia de niño. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, en la vida que nosotros tenemos que descubrir. Dios nos esconde, ¿verdad? Bueno, en la vida del sacerdote, en la vida del matrimonio, en la vida del religioso, en la vida del soltero, tenemos que estar siempre, siempre atentos, ver y oír. Los signos están por donde quiera. Nosotros tenemos que descubrirlos. ¿Será por esto? ¿Será por esto? Yo fui sacerdote, bueno, seminarista, entré al seminario a los 20 años. Me comenzó a inquietar más a los 18 años, cuando el Papa Juan Pablo II fue nombrado. Y pues ahí les digo, hay muchos signos que yo aún hoy día sigo valorándolos como un llamado de Jesús a seguirlo. Y es a dejarlo todo. Entonces los primeros apóstoles quedaron impactados de su persona. ¿Qué me impactó a mí de Jesús? Pues quién sabe. Les digo ahí, me vienen a la mente muchos signos que aparecen ahorita, bajan a mi mente, que me recuerdan el llamado. Que el llamado no es solamente una vez y ya, sino que se va configurando a lo largo de la vida. Y yo he comentado a veces con algunos compañeros que sería bueno que cada sacerdote, cuando se ve un sacerdote, nomás le ponen, nació, fue bautizado en tal lugar, fue seminarista, que fue diácono, que fue padre, estuvo en tal parroquia.
Pero ¿quién sabe la vocación del sacerdote? Tus hijos saben tu vocación cristiana al matrimonio, cómo inició, cómo vivieron, cómo se fueron forjando, los problemas que tuvieron que superar, desde otras mujeres, entre otros hombres. Lo saben, porque todo eso es importantísimo para uno como hijo, ver cómo se conocieron los padres. Y para ustedes también, o para los que quieren vocación, tendrán que saber la vocación del sacerdote, cómo nació su vocación, ¿verdad? Un día me acuerdo por ahí, le preguntaron a un compañero, sacerdote, que cómo fue su vocación, y por qué quiere saber. Ah, no, pues el otro se quedó así asustado. Pues eso no, hermanos, si te preguntan tu vocación, habla, dilo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Y la gente por eso no nos pregunta. Pero la vocación no solamente es un llamado. Cada día Dios nos va llamando a seguirle, a serle fieles. Y si somos infieles, ándale, vámonos, camínale. Este es tu camino. Otros ciertamente deciden, pues yo me voy. Es por acá. Pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Es la libertad. Y si en el fondo no está el amor a Jesucristo, aunque haya un amor humano, hablando pues en el término del matrimonio, del sacerdocio, vida religiosa, vida sacerdotal, si hay un amor superior, aunque haya este amor humano, el que tiene que predominar es el primer amor. Y si ese primer amor es Jesucristo, les digo, ahí está la vida de los santos, de los mártires, que nos hablan precisamente de ese amor, que supera con muchísimo un amor humano. Mucho amor que tenga a una mujer, a un hombre, por encima está el amor de Dios. Y es lo que tenemos que descubrir como cristianos. Por encima de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, está el amor a Dios. Y es lo que tenemos que infundir. Y eso es lo que Juan infundió a los discípulos. Por tanto amor que le tuvieron a Juan, tanto respeto. Él es el Cordero, síganlo. No, bueno, es que ya te queremos a ti, como cambian de cura. Es que usted lo queremos, no. Este es su párroco, síganlo, ámenlo, quieranlo, conózcanlo. Adáptense a él. No, pero que obedezcan. Van a aprender mucho de él. Ya después ni se van a acordar de uno. No, pero que no. Obedezcan. Sin duda, pues eso hizo Juan con los demás discípulos. Entonces, es hermosísimo, hermano, la vocación cristiana. Es importantísima para nosotros. Y tenemos que vivirla, revivirla con entusiasmo. Entonces, por eso se afirma que no se comienza a ser cristiano, bueno, aquí habla un documento de la iglesia, por una decisión ética. Pues yo voy a ser sacerdote para ayudar a la gente, una decisión moral, porque hay mucho pecado, porque hay mucho vicio, o una decisión, una idea, sino por un encuentro con una persona. Nuestra vocación de cristiano, y es lo que tenemos que superar desde la familia también, no es porque nos mochen los cuernitos, como decimos en el bautismo, no es eso. Es para que tengas un encuentro con Jesús y tú como padre de familia, como padrino, vayas educando, arrimando al niño hacia Dios, no alejarlo. Aquí está el celular, aquí están sus juguetes, aquí está su cosa. No, el encuentro con Jesús comienza desde el encuentro con los padres, con los hermanos, acomedirse, trabajar, jugar, convivir, pelearse, unirse, perdonarse, darse la mano. Esto es el encuentro con Jesús. No puede haber un encuentro con Jesús si no nace de la familia. Si los padres no llevan a sus hijos, allí está Jesús en la Eucaristía. Allí está Jesús en la confesión. Allí está Jesús curando al enfermo. Allí está Jesús consolando al que sufre, conduciendo al difunto a la vida eterna. Eso tenemos que enseñar a los niños y desde pequeños.
pues yo me voy a esperar hasta que tenga 15 años para que se bautice, que él decida. Pero si nunca se forma, si no encuentra a nadie, pues los responsables serían los padres de familia ante Dios. Aquí viene una pregunta: ¿te has encontrado con Jesús? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido? Les digo, yo en mi vida pues he visto muchas señales de donde he visto la presencia de ese llamado de Jesús, y para mí en lo personal pues han sido muy maravillosos. Signos muy sencillos donde me ha manifestado su amor, su presencia, y en esa búsqueda les digo, tenemos que buscar, no conformarnos, no derrotarnos ante lo que hay en el mundo. Y número 3, Jesús se interesa por sus seguidores. Él tiene un interés. Aquel grupo de discípulos de Juan suscitó en ellos un interés muy grande por ellos. El día pasado platicaba con un ex compañero seminarista. Dice, pues yo les he dicho a mis hijos, pero no quieren. Si les dices ya cuando tienen 13, 14 años, a lo mejor, si realmente pides a Dios ese espíritu para que te ayude a discernirlos, a lo mejor logras que entren al seminario. Los hijos prefieren ser doctores, licenciados como su papá, porque es una imagen. Hoy ya muchos ya no quieren ser licenciados ni doctores, ya quieren ser futbolistas, ya quieren ser cantantes, bailarinas y no sé qué. Y otro tipo, ¿verdad?, delincuentes, por eso. Y no es por el corazón, para amar, para servir, para salvar vidas como están haciendo hoy nuestros médicos. Esa es su vocación, dar la vida por los enfermos, por encima de la propia. El mismo sacerdote también está llamado a dar la vida por sus almas, a morir por ellas. Entonces Jesús se interesa por nosotros. Dios te llamó, se interesó para que tú te casaras. Allí es donde está el encuentro con Jesús, en el matrimonio. Los unió en el matrimonio, y muchos lo han dejado encerrado en el templo y vámonos. Yo no quiero saber nada de Jesús. Y ya no hay amor, ya no hay diálogo, no hay comunicación, ya no hay vida sacramental. El matrimonio es para compartirlo todo. Yo me casé porque tú querías, porque me dijiste, pero yo no creía en eso. Por lo tanto, ya ni tú vas a ir, ya ni vas a creer, ya ni vas a hacer nada. Así es de que yo soy el que mando, yo soy el que decido. No. El que se casa, no se casa para ser esclavo de un hombre o de una mujer. Sigue siendo libre. No se le puede privar de su libertad ni sus derechos a profesar su fe. No se le puede prohibir ni al hijo, ni adolescente que quiere hacer vida religiosa, sacerdotal. No se le puede prohibir. Está primero obedecer a Dios antes que a los padres, fíjense nomás. Por encima de la autoridad de los padres está Dios. Ese es el amor supremo que muchos sacerdotes religiosos han superado. Amo mucho a mi padre, a mi madre, a mi novia. Muchos han dejado a su novia a punto de casarse por ese amor supremo. Se impone, porque es un llamado de Dios, y al llamado de Dios nadie se puede oponer. Y cuando los padres se oponen, Dios toma lo que es suyo. Los hijos no le pertenecemos a los padres. Los padres solamente son los que nos inducen, nos traen a la vida, nos preparan, nos forman para ser auténticos cristianos. Hijo, como José y María, Jesús hasta los 30 años salió a la vida pública. María no lo retuvo para él. Lo prepararon, lo formaron para salir. Entonces Jesús se interesa por nosotros. Entonces hay que buscarlo. ¿Cómo me llama? ¿Cómo me atrae? Una muchacha se siente atraída por un joven, muchas veces por el atractivo físico o porque ve algo distinto en esa persona. Es serio, responsable, trabajador, no es vicioso, no es vago, no es peleonero, no es mal hablado. Ve que es amable, responsable,
Muchas las veces la mujer va buscando esos ganchos, ¿verdad? Y qué bueno que las mujeres los sigan buscando. Lo mismo el hombre, ver en la mujer esos signos de cariño, de ternura, de simplicidad, la decencia en el vestir, el decoro, el modo de andar, de mirar, su espiritualidad, su amabilidad, su sencillez, su ternura con los niños. Un hombre tiene que ver todo eso en la mujer para enamorarla, pero se andan enamorando de los implantes, ¿verdad? Los ojos morados, que los labios ya deformados, todo el cuerpo, pues no, ¿verdad? Entonces Jesús se interesa por los seguidores, se interesa por ellos y les va dando signos, pistas para que lo busquen. Entonces Jesús no permanece indiferente al llamado que Dios te ha dado. Entonces Dios nos da una vocación y Jesús se interesa por nosotros. Tú estás para el matrimonio, tú para la vida religiosa, tú para la vida célibe y tú para la vida de soltero, ¿verdad? El célibe también, el que no se casa con el sacerdote, puede ser feliz sin tener mujer, sirviendo en un apostolado. Entonces Jesucristo se detiene, no pasa indiferente. Jesús ve que lo siguen y pregunta, ¿qué buscan? Se interesa por nosotros. Nosotros en el caminar hemos preguntado a Jesús, nos hemos dejado interpelar con Él o nos ha dado miedo, no nos hemos cuestionado, no hemos investigado. Entonces Jesús hace un alto porque considera importante a quien lo sigue y mira hacia Él. ¿Por qué me siguen? ¿Qué quieres de mí? ¿Tengo algo yo que puedo ofrecerte? Y ahí está, ¿verdad? Ese diálogo, esa comunicación. Entonces hay que detenernos en el camino, hermanos. Hay que revisar la vida matrimonial. Si hemos tomado el camino equivocado, pues hay que retomarlo hacia Jesús, como matrimonios cristianos, católicos. Pues me preguntaba una persona el otro día, bueno, ¿y por qué usted siempre está diciendo cristianos? ¿Por qué siempre dice que somos cristianos? Pues eso somos cristianos, le digo. Y luego las otras denominaciones también son cristianos. El fundamento del cristianismo está en la iglesia elegida por Jesús, desde los apóstoles. El cristianismo ha sido cristiano. Otros cristianos se separaron del seno de la iglesia para hacerse cristianos protestantes, cristianos anglicanos, ortodoxos y así, pero son cristianos. Pero la raíz está en la iglesia fundada por Cristo, en los apóstoles. Ese es el fundamento. Entonces es importante hacer un alto en nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Esta pregunta descubre nuestra capacidad de hacer amigos y discípulos de Jesús. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué buscaron como padres para sus hijos al bautizarlos? Ya decíamos al principio, ¿qué buscaban? Que se hicieran hijos de Dios, que buscaran alcanzarme por la iglesia, consolidarme en el amor humano, ya no tanto humano, sino el amor divino, dar testimonio del amor divino de Cristo, amar como Él ama, entregarme como Él ama a la iglesia, donarme, entregarme totalmente. ¿Qué buscamos cuando los niños vienen a formarse, a prepararse? Queremos que sean al comulgar, queremos que sean discípulos y misioneros. Los discípulos no comulgaron hasta que fueron formados por Jesús al sacerdocio, a la caridad, al amor. Hagan esto en memoria mía. Y lo seguimos haciendo hasta ahora. Ese es el camino de la fidelidad. Y hacia allá tenemos que llegar como familia al encuentro personal con Jesús. Por eso este acto que estamos haciendo es para revisar nuestra vida, cómo hemos vivido los sacramentos, la confesión, la comunión, el bautismo,
el matrimonio, cuando estamos enfermos, cuando hay un niño, adolescente enfermo gravemente de cáncer, alguna enfermedad terminal, llamamos al sacerdote para que lo unja. ¿Por qué tenemos tanto miedo, hermanos? Es que se va a morir. Pues si se muere en la gracia de Dios. Y si es su voluntad, se recupera, se alivia. No hay que tenerle miedo a la muerte. Si Cristo murió y venció la muerte, pues también nosotros estamos llamados a resucitar con Él, al menos que no creamos en Él. El número 4, llamados a la amistad con Jesús. Eso es el fundamento, decíamos al principio, el objetivo, llegar a ser amigos de Jesús. Entonces, Jesús al ver que se acercan, ¿qué buscan? Y nosotros tenemos que preguntar, ¿qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué buscamos en Él? Ya hemos dicho varias veces, hemos preguntado, ¿qué me motiva? ¿Cuál es mi búsqueda? ¿Por qué no he encontrado en la iglesia lo que busco en Jesús? O la iglesia no puede darme lo que Jesús le dio a los apóstoles, llenó sus expectativas. Por ahí en el seminario nos decía un sacerdote, ¿verdad? Cuando éramos seminaristas, sobre todo ya en la etapa de intermedia hacia la filosofía, y nos decía, ¿verdad? Porque a veces veía a algunos compañeros por ahí que andaban ahí con las chicas que estaban de los grupos apostólicos, ahí juveniles. Él nos decía, tienen libertad para convivir con la señora, los niños, los adolescentes, los jóvenes, platiquen y así. Y pues muchos se enfocaban más a las muchachas, y ya llegaba en la noche y nos ponían unas regañadas a todos. Y a veces nos quedamos, ¿de quién estará hablando? ¿O de qué estará diciendo? Porque ya algunos andaban allá con algunas muchachas platicando, y nos decía, si hay una muchacha que le llena el ojo, pues camínele. Pues era como él nos formaba, nos decía, porque como diciendo, pues esta es nuestra vocación, pero no, ¿verdad? El hombre como hombre tiene que fijarse en la mujer, tiene uno que aprender a convivir con ellas, dialogar con ellas, estar con ellas, pero todo con límites. Amar a la mujer como la amaba Jesús, mirarla como Jesús la miraba, ayudarla como Jesús la ayudó, con límites, con respeto. Eso es lo que tenemos que enseñar hoy. Y también desde el hogar, a tus niños, a tus niñas, a respetarse, a quererse ayudarse. Los límites, dése respetar. Dese su lugar, nos decían en la casa. Límites. Es lo que va formando la persona en el respeto a la otra. Ve a las mujeres como ve a sus hermanas, así tiene que ver a las muchachas de la calle, con respeto. No como cosas, no como objetos, no como lo que dicen hoy las películas, las revistas, no. Son personas, deben ser amadas, así como ama a sus hermanas, así tiene que amar a toda mujer. Y ya cuando se case, tiene que amarla y respetarla todos los días de su vida, quererla, ayudarla, comprenderla. Les digo, todo eso es de la dinámica desde el hogar. No puede ser de otra manera. No es en las escuelas. La iglesia, pues tenemos que ayudar a formar la formación moral, completar la formación moral y espiritual. Allá en la escuela la formación humana, científica, técnica, pues se complementa. Pero es la raíz, es el fundamento, está en la familia. Desde ahí tenemos que dar a conocer a Jesús a los hijos. Y el número 5, ser amigos de Jesús es compartir sus valores. Todos tenemos amigos, compartimos a veces, imitamos su modo de peinar. ¿Verdad? Por ahí en los ranchos veía mucho a las niñas que casi todas andaban con el mismo peinado, los mismos modos de hablar, de caminar, de reírse. Imitaban al amigo. ¿Por qué no imitar a Jesús? ¿Por qué no imitarlo, verdad? Si queremos ser amigos, tenemos que imitar lo que él hacía.
Entonces la amistad implica la simpatía, la elección. Los discípulos no eligieron a Jesús, es Jesús el que decide qué buscan. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Juan inicia en ellos la inquietud y los anima. Y entonces no está la elección, Jesús es el que elige. Y aquí también tenemos que descubrir algo importantísimo que yo nunca había pensado hasta ahorita. Jesús, ahora me cae a la mente, ¿verdad? Que Jesús, y así lo dice, antes de elegir a los apóstoles, ¿dónde estuvo? En oración. En oración con el Padre. ¿No sería como un escrutinio? Oye, mira, este Judas es así, este Juan es así, Padre, ¿qué te parece? Lo elegimos, ¿tú lo quieres? Mira, Juan es muy joven, muy muchacho, muy inexperto. Mira, este Tomás es muy incrédulo, ¿no sería como un escrutinio? Jesús se pasa en oración, Él los ama, los estima, pero la decisión es del Padre. La última palabra es de Dios, fíjense. Digo, esto me viene a la mente, yo no sé si será cierto, pero yo lo veo hacia ahora, a raíz de este texto, ¿verdad? Que estoy aquí viendo, porque de aquí viene. Entonces hay que aprender a descubrir, hermano, la voluntad de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Estos son los que el Padre me ha dado y los amo. Y te pido, Padre, que ores por ellos, que los cuides. No te pido que los saques del mundo, sino que los cuides. Fíjense cómo la Escritura baja, hermanos. Cuando hemos aprendido a desarrollar la meditación, la profundización. Y muchas veces el texto solamente nos induce a que nosotros trabajemos la mente. Eso tenemos que aprender a trabajar desde la casa. Pues decir, desde la casa mi mamá, mi papá siempre nos decía, póngase a leer la Biblia. Y más en los tiempos de Cuaresma, era leer, meditar. Y a veces preguntábamos cositas que no entendíamos. Igual que mi papá pues no sabía muchas cosas, pero a su manera nos inducían a pues estudiar, a meditar la palabra de Dios, a confiar en lo que está escrito ahí. Entonces, es eso lo que Jesús es el que llama. Dice Jesús, ustedes son mis amigos porque han creído a mí, porque han obedecido. Y yo los he elegido del mundo. El número 6 es el seguimiento de Jesús, también llama a una conversión. Si los discípulos no creen en lo que dice Juan, no hubieran creído en Jesús, no lo hubieran seguido. Entonces, para seguir a Jesús necesitamos convertirnos. Como familia necesitamos reconvertirnos. Para seguir a Jesús tenemos que volver a Él. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que lo amemos, que cumplamos los mandamientos de Dios y que amemos como Él nos ha amado. Ámense como yo los he amado. Entonces eso es convertirnos, volver nuestra mirada hacia ella. Y eso es también parte de la amistad. El número 7, encontrarnos con Jesús nos impulsa a anunciarlo. Entonces los apóstoles, los discípulos no se quedaron con lo que recibieron de Jesús, lo que vieron, lo que oyeron, sino que inmediatamente salieron. Les decía el otro día de esa niña que se fue a confesar, salió corriendo, ¿verdad? Este es mejor. Yo me quedé así cara y le pregunté, oye, ¿qué te dijo el otro? Es que me dijo que usted era mejor. ¿Y tú qué dices? Pues sabe. Bueno, al final de la confesión dice, sí es cierto. Ya cuando se acabó de confesar fue cuando le pregunté a la otra niña también y dice, sí. Es que les digo, a veces nos acostumbramos como sacerdotes a decir siempre las mismas cosas, pero si es necesario, ¿verdad?, alentar la espiritualidad de nuestros fieles, y por eso sí necesitamos ser como niños en la confesión, dejarnos conducir, dejarnos amar por Dios, dejarnos corregir, pero somos tan duros, ¿verdad? Nos arraigamos en nuestro egoísmo y no queremos. Entonces necesitamos salir. Y como familias ojalá podamos salir llenos de alegría, de gozo. No se llenen de odio, de rencor, no se fastidien, no se cansen. Ocúpense. Hagan un proyectico de familia.
No sabemos cuánto dura esto, pero hay que hacerlo ya de manera permanente. Saliendo esto, ya estamos estructurados así. Esto no está funcionando, vamos a cambiarlo. Y así, estar renovándonos constantemente. Hacer como ejercicios espirituales mensuales o semestrales por familia, como una revisión de vida espiritual. En todo eso nos lleva a crecer como cristianos en la familia. Y número 8, encontrarnos hoy con Jesús es participar de su proyecto de vida. Entonces no es mi proyecto de esposo, de matrimonio, no es mi proyecto de persona. Nuestros proyectos deben proyectarse hacia Jesús. En las universidades, a veces cuando vienen a uno a consultar a los jóvenes, dice, mire padre, ¿qué le parece el proyecto? Ah, pues está muy bonito, tu carrera, estudiar la secundaria, la prepa, agarrar una carrera, tener novio, casarme, hacer mi patrimonio. ¿Y Dios? Una muchachita está derramando lágrimas. ¿Dónde dejas a Dios en todo esto? ¿Dónde lo dejas? No forma parte importante de tu vida. Y tú trabajas aquí en la parroquia. ¿Dónde está Dios para ti? Se nos olvida, hermanos. Dios es el fundamento. Y gracias a Cristo que nos ha hecho discípulos, estamos llamados a hacer un proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto? Proyecto santidad. Proyecto familia hacia la santidad. No tengan miedo, no se asusten, no se acobarden. ¿A poco yo voy a ser santo? Cuando a veces le consultaba a la gente grande, oiga, ¿usted quiere ser santa? Le decía a la viejita ya chimuelita, no, padrecito, como que está difícil. Es que como que vemos nuestra vida, nuestro pasado, y decimos, es imposible. Un joven pues como que le piensa, como que sí, como que no. Le preguntas a un niño, sí. Y pues eso nos insiste mucho en la simplicidad de vida, la sencillez. Queremos o no ser cristianos, queremos o no renovarnos como cristianos, en la fe, en el testimonio, en el seguimiento de Jesús, en hacer el proyecto de Dios, en el amor. ¿Dónde podamos encontrar a Jesús? Pues eso ya lo sabemos. Esta primeramente la fe bautismal que recibimos, hay que redescubrir esa fe, desempolvarla y comenzarla a hacer que vaya fructificando hasta que dé frutos de santidad. Encontramos en la palabra de Dios, por eso meditarla constantemente, aunque no entendamos leer. Si leemos unas 5 veces en la vida la Biblia, ya la hicimos. En la celebración de la liturgia, aunque ahora estamos limitados en la casa, desde ahí, ¿verdad?, enriquecernos. Y revisar todo lo negativo que hicimos en la iglesia. No cantábamos, no rezábamos, estábamos distraídos al celular, aburridos, enojados, cansados, alcoholizados, mal vestidos. Pues muchas cosas son para revisar ahora. Y por eso este curso, ¿verdad?, que les digo, nos va a ayudar mucho. Y la oración, encuentro personal con Jesús en la oración. Hay que hacer escrutinios, como les vino a la mente ahorita, con Jesús. Escrutar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mi hijo, para mi hija? Si es rebelde, si es enojón, si es flojo. Pues hay que mirar con los ojos de Dios. ¿Qué vio Dios en los apóstoles? Que dijo Jesús, este es. Como también le dijo Dios a Samuel, cuando se quedó admirado de los hermanos guapos, fuertes, valientes. No, ninguno. Falta uno, sí, tráiganlo, el muchacho. Este es. Porque Dios ve el corazón. Padres de familia, miren el corazón de sus hijos. Háblenles al corazón, por los oídos, con el testimonio, para que conozcan y amen a Dios. En el amor fraterno, lo que les acabo de decir, amarnos como familia, querernos, apoyarnos. Y algo importantísimo, ese amor se tiene que traducir en las obras de caridad, obras de misericordia, corporales y espirituales. Enséñenles a los niños a compartir. Les digo, y tenemos la ventaja de que muchos niños, muchos hogares, tienen su casa, su cuarto, su cama, su ropero, su pantallota, su mundo de juguetes, sus aparatos. Y cuando el otro hermanito quiere jugar o hacer algo, no, nos peleamos, se enojan.
Eso no es fraternidad. Eso es estar formando gente egoísta para un mundo egoísta. Ahorita como estamos es de compartir. Hay que aprovechar ese tiempo. Vaya, miren, vamos a dejar esta despensita para darle a esta viejecita, aquel o aquel compañero que se quedó sin trabajo, que está enfermo. Y ahí aprendemos a practicar la caridad, ser generosos. Bien, pues no sé si haya preguntas, dudas, inquietudes. Ahí nos las mandan por las redes, ¿verdad? Primeramente Dios, ojalá sea este primer tema, que son muy sencillos, pero les digo, luego nos da mucha luz. A mí en lo personal me ayuda mucho para, pues, ¿cómo se llama? Rehacerme, no solo en los conocimientos, sino en la reflexión, en el compartir. Bien, vamos a cumplir. Mañana, pues también, si Dios nos concede, tendremos nuestra hora santa. Ojalá también se acerquen para meditar y profundizar nuestra fe en la oración delante de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, amado Jesús. Queremos estar como tú en los brazos de María Santísima. Queremos que ella, nuestra Madre Santísima de la Luz, siga irradiando para nosotros ese amor, ese cariño, esa ternura. Queremos que como Madre, ella te presente en nuestros corazones miserables, llenos de vicios, de egoísmos, de trampas. Que ella, al presentarlos a tus manos, a tu amor divino, tú los purifiques, los sanes, nos llenes de paz, de luz, de gracia. Y que llenos del Espíritu Santo te reconozcamos y te sigamos como verdaderos cristianos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. En el afecto te consagro en esta tarde para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa o posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista me no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Tú que me respondes tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, los dirija y acompañe siempre. Amén. Buenas noches, muchas gracias, que Dios les bendiga.